El tema para hoy, el estudio bíblico, vamos a estudiar acerca del libro a los Gálatas, de la epístola a los Gálatas, capítulo 5, de los versículos 16 al 25. El tema, el carácter del hombre en el evangelio. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, de los versículos del 16 al 25, hermano. Así que os digo, vivid por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais, pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vamos a leer el versículo 25, que es impactante el versículo. Vuélvemelo a leer, por favor. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cuántos les ha dado vida el Espíritu? Amén. El versículo 25 dice, si el Espíritu nos da vida, entonces, ¿cómo debemos de andar? ¿Guiados por quién? Por el Espíritu. En la religión tradicional, si nosotros vemos, la motivación para la moralidad se basa en el temor. En el cristianismo, cuando llegamos a Cristo, el cimiento más importante es el evangelio y la motivación para vivir juntos, y la motivación en Cristo es la gracia, la misericordia y el amor. No se basa en el temor. Ahora, si nosotros leemos despacio todos los versículos de este texto, vemos que Pablo desglosa de una manera magistral, de una manera muy hermosa, cómo nosotros crecemos en el carácter por medio de esta dinámica. Pero nos damos cuenta, hermanos, que carecemos muchos, la mayoría, de ese carácter. Pero también nos damos cuenta de que nosotros debemos de vivir, según lo que dice la Biblia, con un carácter santificado, una voluntad santificada. Y es ahí donde hay una confusión, y no nos referimos en el carácter en cuanto al humor o al mal humor de una persona. ¿Qué carácter el de él, verdad? ¿Qué carácter? Solo enojado vive. ¿Qué carácter? No estamos hablando del humor o del carisma de alguien. Más bien estamos hablando del proceder, el proceder a sus determinaciones, a sus elecciones. La elección que él tiene para quién va a vivir, para quién vivirá, para quién hace lo que hace, por qué toma decisiones y para quién las toma. Todo tiene un objetivo principal, iglesia, y es glorificar a Dios. Y es por eso que nosotros debemos de cuestionarnos por qué, para qué hago las cosas. Mi vida en el diario vivir, ¿para quién vivo? ¿Cuáles son mis elecciones? ¿Por qué? Porque el objetivo de la iglesia, el objetivo de cada uno de nosotros es que glorifiquemos a Dios con toda nuestra vida integralmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero existe una lucha, una terrible pelea entre el espíritu y la carne. Y vamos a ver lo que dice el versículo 16 y 17. Así que os digo, vivid por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa,
porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. El versículo 16 es bien directo, cuando dice, así os digo. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de Pablo? Vivid por el Espíritu, y dice, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, del hombre caído, de aquello que ya está en nosotros, el pecado. Por lo tanto, hay dos naturalezas que operan en el cristiano, que operan en usted, que operan en mí: el espíritu y la naturaleza pecaminosa, según el versículo 16. Y en cualquier momento, segundo, hora, mes, día de su vida, usted puede ser que viva por el espíritu o complacer esa naturaleza pecaminosa. No sé en cuál de las dos es que andamos día a día. Usted debe cuestionarse. Pablo, por supuesto, si leemos todos estos versículos, anima y exhorta a los Gálatas a vivir por el Espíritu. La naturaleza pecaminosa, ¿cuál es? ¿Qué es esa naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es la traducción de la palabra griega sarx. La sarx. En algunas versiones la Biblia se traduce como la carne. Cuando usted ha escuchado que dice, es que anda bien carnal él, es que tú eres bien carnal, es que él anda en la carne, es que mira, mi carne, yo no puedo, hice esto porque mi carne me dijo, me llevó. Muchos usamos ese lenguaje, pero realmente no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y lo fatal en que lo que estamos hablando y llevando quizás a otros. La carne es la naturaleza en la cual nacemos, caída de pecado. En el Nuevo Testamento, cuando se dice que la carne se opone al espíritu, no se refiere a una oposición entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. No está hablando de una lucha física que yo tengo contra algo que viene y que es espiritual. Se refiere a una parte de nuestro ser que desea el pecado. Es una parte nuestra que anhela pecar, le gusta pecar, busca pecar, trama, planea pecar, en oposición a otra parte que desea glorificar, exaltar, honrar a Dios. Hagamos una dinámica. Piense por un momento de esos pecados que bombardea diariamente su mente y su voluntad. Carne. Y que lo han llevado a deshonrar a Dios, a su familia, a su esposa, a su esposo, a los demás. Es que soy débil en la carne, pastor. Ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esas declaraciones. La carne, o como dijimos, la sarx, es nuestro corazón pecaminoso. Es más bien la parte o el aspecto de nuestros corazones que todavía no ha sido transformado, no ha sido trastornado por el Espíritu de Dios. Esa parte que nosotros muchas veces guardamos, ocultamos de grandes maneras. Es el deleite en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, el pecado. Lo que se opone o es contrario a la naturaleza pecaminosa, según el versículo 17, es el ¿qué, iglesia? El espíritu. Pablo habla de cada una de estas. Produce las condiciones de carácter, cualquiera de estas dos, de usted o de mi persona, en nosotros como iglesia. Es lo que produce esa condición de carácter, cómo vamos a relacionarnos, a andar el día a día. Las dos clases de deseo hay ahí. Y entonces podemos ver que se produce un conflicto que se lleva a cabo en nuestro interior. O andar en el espíritu o andar en la carne. Una lucha diaria. Hoy venía el camino para acá, en la tarde, y se me pasó un microbús. En ese momento llega un enojo
El enojo puede llevar a la ira y la ira puede llevar a que pite, usted ya sabe qué. Y no solo eso, en otras personas, en muchos cristianos, eso ha llevado hasta peleas y hasta la muerte. Hay una lucha de decir, qué enojo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este se metió? ¿Por qué lo otro? Ahí viene esa persona que tanto me ha hecho daño, quiero y tengo la oportunidad de vengarme, puedo hacerlo. Recuerde que allá arriba, en los versículos que leímos, una de las obras de la carne es la división, los celos. Hay una lucha, hay una pelea en nosotros en querer hacer lo de Dios, pero también está esa parte de la carne. Entonces, iglesia, cuando leemos la frase el Espíritu, está hablando del corazón transformado del cristiano. Y aquí yo sé que así ha sido. Amén. Amén. Muchos de nosotros nos damos cuenta que podríamos haber actuado antes de una manera y hoy ya no lo hemos hecho. Ahí ha habido una transformación. Usted ha sido hecho nuevo por el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza estaba gobernándonos, éramos esclavos del pecado. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, transformó de manera sobrenatural todo su ser. Hay cosas que usted ahora dice, ya no las hago ni las voy a hacer. Hay una convicción. Nos transforma el corazón, transforma tu mente. Tenemos la mente de Cristo y ahora es su y mi nueva naturaleza. Este conflicto lo vemos siempre en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de vuestra mente y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Qué hermoso versículo. Dice, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debías quitar el ropaje de la vieja naturaleza, la cual, ¿cómo estaba la vieja naturaleza? Y está corrompida. ¿Por quién? Por los deseos engañosos. Si dice deseos engañosos, ahí podemos ver la lucha, la pelea que hay con la nueva naturaleza, el engaño, la mentira. El engaño es como el resultado de un placer, de darte algo, de sentirte bien. La venganza produce un estar bien, lo hice, lo logré, un placer, el engañar, el lograr engañar a otra persona, etcétera, etcétera. Son deseos engañosos. Este conflicto de la carne contra el espíritu, contra el viejo yo o el viejo hombre o el nuevo yo, que es el espíritu, se da. Lo vivimos y es tremendo. Veamos el versículo 17. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es entonces toda la crisis? Que es una batalla, hermanos, es una lucha. Usted ha visto dos perros rabiosos cuando pelean por un territorio. Cuando hay una pelea de esas tremendas entre ellos. Muchas veces así son esas luchas, esas peleas que tenemos. Es una lucha, es una batalla entre los deseos del espíritu y la carne. Entonces, literalmente el apóstol Pablo llama a esto los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras versiones, esta palabra significa lujuria. La lujuria, lo que nos lleva inmediatamente a pensar, muchos, creo que cuando escuchamos la palabra lujuria, solamente nos indica sexo, un sexo desmedido, una depravación.
a pensar en el deseo sexual. Pero literalmente lo que está diciendo acá, los deseos de la naturaleza pecaminosa, que Pablo llama epitumia, significa un sobredeseo. Está el deseo, pero ahí está un sobredeseo, un deseo exorbitante, un deseo descontrolado. Pero recordemos y no olvidemos que también significa lujuria. O sea que no solo se refiere a sexo, sino también a tener lujuria por robar. El sobredeseo de tener, la codicia, el sobredeseo de chismear, el sobredeseo de comer, de mentir, de ser orgulloso, de ser soberbio. Es que yo sí soy, yo voy a ser así, orgulloso, así fue mi papá, así soy yo, así seré y punto. Y nos sentimos muchas veces orgullosos de ser así, de ser orgullosos, de ser soberbios, y procuramos vivir de esa manera y ser aún más. Nos sentimos esa gloria que nos dice, estoy bien orgulloso, sí, yo lo soy. Es que así debe ser. Es que los cristianos, es un sobredeseo de andar en eso, de robar, de chismear. Ya no solo basta escuchar un rumor, sino que ese rumor lo tengo que decir, lo tengo que hablar a los demás para destruir a esta persona. Un deseo, un sobredeseo de hacer eso, de robar. Ya no bastó. ¿Te recuerdas o recuerdan aquel que tenía ese pecado? Que antes robaste $1, $5 y terminaste haciendo cheques, terminando haciendo un desfalco en empresa, etcétera, etcétera. Es un sobredeseo, es una lujuria. Ahora, veamos cómo sería esto. Cuando está la lujuria sexual, que pierde el estribo el hombre o la mujer y tiene una relación fuera del matrimonio o va a la pornografía, en ese momento su ser, todo él se nubla. No existe otra cosa más que querer alimentar ese deseo pecaminoso. No importa quién esté, no importa la hora, se dirige a hacerlo. Ese es un sobredeseo, es la lujuria. Ahora, sobre el robar, el sobredeseo de mentir, es lo que está hablando aquí Pablo. Es un impulso, una ansia que lo controla todo y que controla tu vida. Esto lo puedo ver mucho en la adicción a la droga. La ansia. Esa ansia de decir no. Es un sobredeseo. Entonces, si pensamos una vez más acerca de ese pecado que muchas veces nos controla o descontrola, que así es tu vida, entonces tienes una lujuria por ese pecado y eres esclavo de ese pecado. Entonces, hermanos, por otro lado, el problema principal es que nuestro corazón, o lo que tiene nuestro corazón, no es tanto el deseo de las cosas malas, sino que también nuestro deseo o sobredeseo de las cosas buenas. Porque no solo hacer las cosas malas no glorifica a Dios, sino que aquellas cosas buenas que Dios no te ha mandado hacer o decir, o no nos dice la Escritura, mejor dicho, ese sobredeseo de hacer esas cosas buenas de tu carne, son las que no glorifican a Dios también. Y es ahí cuando una cosa buena se convierte en nuestro Dios y que crea o produce ese sobredeseo. Efesios 2:3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Así es, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás. Buenos. Pero éramos, ¿qué? Por naturaleza objeto de la ira de Dios. El apóstol dice que los deseos pecaminosos llegan a reinar nuestros corazones. Y no solo los reinan, sino que los impulsan y nos impulsan. Y no solo eso, sino que nos controlan. El pecado, hermanos, crea una mentira que nosotros convertimos muchas veces en verdad en nuestras vidas.
nos vuelve y nos lleva a sentir que necesitamos tener eso o aquello para producirnos placer o vernos buenos. Vivir en el Espíritu, iglesia, es el deseo más grande y hermoso que podemos tener como cristianos. Yo sé que acá nadie se levanta diciendo quiero deshonrar a Dios este día. No me interesa a Dios, no me importa a Dios. Tal vez no con esas palabras, pero está esa lucha. Pero en la planeación del pecado son las mismas palabras. Pero cuando tenemos ese deseo de vivir en el Espíritu, ese deseo grande que tenemos todos los cristianos de cumplir y santificarnos, esa voluntad, la voluntad nuestra con la voluntad de Dios, eso es hermoso. La persona que ha nacido de nuevo tiene deseos pecaminosos igual a aquel que no ha nacido de nuevo. Igual que aquel que no conoce a Dios, pero también tiene deseos piadosos. Por lo que más deberíamos, tú y yo, hermano, es anhelarlos, es anhelar eso en nuestro corazón. Y esto es lo que el Espíritu de Dios en nosotros, tu espíritu transformado, desea hacer, la voluntad de Él. Y esto nos llena de esperanza. Aun cuando estamos cayendo en el pecado, podemos decir, de acuerdo al apóstol Pablo, este no es mi yo verdadero, yo soy un nacido de Dios. Tengo esa lucha, pero yo no pertenezco a este placer. Esto es lo que yo no quiero, realmente no quiero hacer. Esto es una mentira. Cuando me dicen a mí, pastor, tengo una adicción a esta droga, yo necesito esa droga, esa es una mentira que te hace creer tu carne que necesitas para vivir. Tú no naciste con la necesidad de ese placer. Tú fuiste diseñada y diseñado para la gloria de Dios, para desear a Dios. Amén. Pero eso se aprende. En el transcurso de nuestra vida aprendimos a amar, a presentarnos todos los frutos de esa carne. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad de Dios. Todos queremos hacerla. Entonces resulta una pregunta: ¿cómo entonces funciona? ¿Cómo debemos de saber cómo funciona esta carne para que nosotros podamos estar listos, pastor? ¿Cómo la puedo identificar? Si nosotros logramos ver los versículos 16 del texto que leímos y el versículo 18, dice el versículo 16, vivan por el Espíritu. Los guía el Espíritu, los que viven así los guía el Espíritu. Cuando vemos entonces el contraste con seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o estar bajo la ley, de los mismos versículos 16 y 18, eso lo está diciendo los dos versículos. La naturaleza pecaminosa es desobediente a Dios, no se somete a Dios ni lo va a hacer. La naturaleza pecaminosa se mantiene en una constante rebeldía. ¿Pero por qué? Simplemente hay una sola razón: porque esa es su naturaleza, porque quiere hacerlo. Punto. La naturaleza pecaminosa es aquello dentro de nosotros que quiere que seamos nosotros los reyes, alimentarnos de este mundo, nuestros propios salvadores, nosotros formar nuestros propios señores, ser nuestro propio Señor. El corazón pecaminoso funciona bajo la ley. Rechaza el regalo gratuito de la justicia de Dios, rechaza a Jesucristo, rechaza su salvación, rechaza el Evangelio y solo busca lo suyo. El motivo de nuestra desobediencia siempre será y es una falta de confianza en la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. Y esto es tremendo, porque se nos presenta y tenemos el Evangelio, pero decidimos muchas veces caminar rechazando el confiar en la gracia y en la misericordia y en la bondad de Dios.
¿Qué quiere la carne? ¿Qué quiere conseguir tu carne y mi carne con eso? Repite después de mí: ser esclavos. Volver a ser esclavos. Antes éramos esclavos de nuestros deleites. ¿Te recuerdas? En los versículos 19 y 21 nos dicen algo muy importante. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, yo nada de eso hago, fíjese. Casi soy santo. Mire. Qué bárbaro. Nada, mire, no soy brujo, no soy idólatra. No ando buscando discordia, no soy celoso. ¿Cuántos son celosos acá? No me levante la mano. No soy celoso, para nada. No soy enojado, fíjense que no tengo arrebatos de ira. Me enojo poquito, pero no mucho. Airado yo. No, airado el pastor Héctor. Rivalidades, tener rivalidades con alguien. No, si yo soy santa paloma en oficina. A mí me gusta que todos mis hermanos prosperen. Disensiones. Ay, pastor, usted me está diciendo que yo divido. No, y como veamos tu casa, ¿cómo está? Tus hijos divididos entre ellos por tus malas decisiones, tu esposa contigo, tu esposa con tus hijos, con las familias, entre cristianos, familias cristianas que no se hablan porque tú murmuraste, porque tú dijiste. No, hasta ahí es, y así es, pastor. Sectarismo. No vayan a ese grupo, mi grupo es mejor. Sectario. Envidia, borracheras, orgías. Yo ninguna de esas hago, pastor. Bueno, pero el versículo mire cómo termina. Y otras cosas parecidas. Todo aquello que se parezca entra dentro de estas. Estos versículos, iglesia, enumeran las obras de la naturaleza pecaminosa. Todo el versículo 19. Existen 3 palabras que tienen que ver con las obras de la carne en el área sexual. Inmoralidad sexual, porneia, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Impureza, es decir, prácticas y relaciones sexuales contra la naturaleza. Y libertinaje, esto es la sexualidad desenfrenada. En el versículo 20, si ponemos atención, hay 2 palabras que tienen que ver con el área religiosa. Idolatría, y luego dice brujería, que en el griego es pharmakeia. Aquí la idolatría es igual que la brujería. Acá Pablo se está refiriendo específicamente a prácticas religiosas paganas y ocultas. La primera palabra, la idolatría, habla de proveer un sustituto inadecuado para el Señor. Y la segunda que es la brujería. Esta busca fingir la obra del Espíritu de Dios. Después, los versículos 20 y 21, vienen 8 palabras que describen cómo la carne destruye las relaciones. 4 de estas son actitudes destructivas. Por ejemplo, rivalidades, especialmente la competitividad, obviamente, motivos egoístas, la envidia, que incluye el codiciar, desear lo que otros tienen, celos, es decir, el celo y la energía que surge de un ego hambriento, el odio, que significa hostilidad. Las otras 4 describen el resultado de estas actitudes en la discordia, en las relaciones, en la discordia. Por ejemplo, discordia, que es ser argumentativo, buscar pleitos, no quererse poner de acuerdo, en querer ganar siempre. ¿Quiénes son así?
yo gano siempre, el nunca pierdo. Tenía un amigo que le decían, el nunca pierde, viene ahí. Arrebatos de ira, explosiones de ira. ¿Conoce a alguien así? Que no se le puede tocar al niño, porque se levanta de la mesa, golpea, tira los platos y se va. Disensiones, divisiones entre las personas que conducen a la ira, y el sectarismo, que son las diferentes, obviamente, posturas fuera de la Biblia que llevan a las divisiones. Estos son grupos en disputas que están en las iglesias. Por último, hay dos palabras que se refieren al abuso de sustancias. ¿Qué dice? Borracheras, orgías. Estas dos palabras, hermanos, están bien ligadas. Las borracheras, ¿las qué, hermanos? Ok, las borracheras llevan a muchos a perder los estribos. La conciencia de la integridad moral. ¿Y qué es lo que se desata después de eso? El desenfreno. Y si se desata el desenfreno, ¿qué se desata? Pecado. Una de las obras de la carne es la adicción a todas estas cosas, estas sustancias, y esto conlleva comportamientos que producen o buscan placer fuera. ¿Se da cuenta cómo lo encierra Pablo todo? Por eso es que Pablo hace una dura, pero muy dura advertencia. ¿Y cuál es esa advertencia? Fíjese que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 21. Pablo se refiere a la práctica habitual de todo esto, que es característica de aquellos que no han nacido de nuevo, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que no le temen al Señor. Son características de alguien que no ha sido transformado. Bueno, si usted está entre una de todas esas, en esa práctica, es hora de cuestionar su vida delante de la cruz. Alguien que continuamente consciente, hermanos, iglesia preciosa, alguien que continuamente consciente su naturaleza pecaminosa, no lucha, no le importa, dice, está cómodo, le encanta, sin luchar contra ella. Eso muestra que Cristo lamentablemente no lo ha redimido y que el Espíritu no lo ha transformado. El que es de Dios tiene una lucha. Dice, no, Señor, y va a pedir socorro ¿a dónde? A la cruz. Pero aquel que peca, aquel que no se ha transformado, no le importa. Entonces, resulta la gran pregunta, iglesia. ¿Sigues tú esclavo de estas cosas? Es muy curioso que el apóstol Pablo hable acerca de obras de la carne o de la naturaleza pecaminosa según el versículo 19. Y después de eso, inmediatamente en el versículo 2 habla del fruto del Espíritu. ¿Por qué Pablo dijo fruto? La palabra fruto nos lleva obviamente directamente al mundo de la agricultura. ¿Cuántos son agricultores acá? Ustedes pueden saber o tiene principios o sabe de qué estoy hablando. Y describe tres aspectos de la obra del Espíritu. En cuanto al fruto, cuando dice Pablo que son el fruto del Espíritu, según el versículo 22. Primero, el crecimiento cristiano es gradual. Diga después de mí, mi crecimiento es gradual. Así como lo es un coco, así como lo es un limón, una fruta. El crecimiento botánico nunca nosotros lo vemos ocurrir, solo lo notamos. O lo podemos medir después de un tiempo. Mi hijo Santiago estaba esperando, dice, vas a sembrar esta semilla. Es un mango, a él le gustan los mangos así, de esos de temporada de abril, aquellos jugosos, grandes, ricos, ¿verdad? Entonces a él le encantan los mangos igual que a mí. Y nos comimos uno y dejamos la semilla, pero como que en mi frente, brillosa. Y dijimos, ok, vamos a sembrar esa semilla y vamos a tener un palo de eso y nos va a dar muchos mangos. La sembramos, él comenzó bien emocionado. Ok, lo sembramos. Yo lastimosamente no le di una explicación adrede.
Al día siguiente, yo sabía que lo primero que iba a hacer él, cuando iba a despertar, era ir a ver si había crecido el árbol. Y sale corriendo al jardín y cuando ve la misma montaña de tierra. Hasta una hormiga bronceándose estaba así. Y sale llorando, papá, no creció el árbol. Hijo, para que crezca ese árbol va a ser de muchos años, no lo vamos siquiera a notar, quizás nos vamos a ir de esta casa y va a crecer y todavía, por lo menos va a ser más alto que yo le di, en unos 2, 3 años. Quizás no lo veas, pero algún día podemos venir y tocar esta puerta cuando no vivamos acá y decirle a ellos, fíjese que nos da permiso ir a ver el árbol que sembró mi hijo. Y si nos dan permiso, poder comer del fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque no lo vemos. No se puede observar ese crecimiento. Nunca lo vemos ocurrir. Solo lo notamos después del tiempo. Con el fruto del Espíritu es igual. Puede estar creciendo en la vida de un cristiano, pero no será evidente hasta que pase por una crisis, por un problema, por una dificultad. Es entonces cuando es consciente de que hace un par de años no habría sentido tanta paciencia y tanto autocontrol en esta situación, dice. ¿Se recuerda usted? Ahí le dice, hace un tiempo yo lo hubiera, pero usted sabe, pastor, pero hoy no. ¿Vio cómo me controla el Espíritu de Dios? Sí, hermano. Sí, es que antes ese hombre yo lo vi, esa mujer. Un crecimiento gradual. Esto demuestra que el fruto ha estado creciendo de esa manera y de una manera desapercibida. Pero ¿ha habido qué? Crecimiento. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ok. Segundo, el crecimiento del fruto del Espíritu es inevitable. Aquel que ha nacido de Dios no lo puede evitar. Es inevitable. Habrá crecimiento siempre. Si hubo conversión, pero su carácter, vida ha sido complicada, ese hombre ha sido malo en su pasado, ha estado inmerso en el pecado. Aún así, nosotros inevitablemente vamos a crecer. Tardan mucho tiempo. Los vemos así. Es como usted es como que usted sembrara una semilla, un grano de frijol en un piso de mármol. Si alguien es cristiano, el fruto va a crecer. Esa semilla va a buscar crecer. No importa cómo sea, cómo haya sido su vida de esa persona, su pasado, tiene una lucha grande en su carne, pero si ha sido transformado por Dios, Dios lo va a preservar, Dios lo guarda y el Espíritu se abrirá camino a la fuerza, va a ser inevitable, va a crecer poco a poco, poco a poco. Conozco personas, hermanos, así. Y los vemos con y están aquí en el culto, van y ahí están luchando con su carácter. Y ahí están y vienen y se arrepienten y están con el Señor. Tercero, el fruto del Espíritu tiene raíces internas. Fíjese, no se trata de rasgos o características, se trata de un cambio mucho más profundo que eso, hermanos. Piense una vez más, pensemos en un palo de mango, porque me encantan los mangos. En unos mangos maduros, ¿verdad? Grandotes, parecen cocos. Los mangos, una pregunta, ¿los mangos en el árbol hacen que el árbol tenga vida? Hermano, no. Si amarras mangos a un árbol seco, ¿crees tú que eso le va a dar vida? No, para nada. Los mangos no dan vida. Son solo una señal que el árbol estuvo como vivo. El estar vivo o la vida produce el fruto. No es al revés. Pero lastimosamente tendemos a ver los dones como señales de la obra del Espíritu Santo en una persona. Creemos que esos frutos, que los dones, que salta, que habla en lenguas, que bla, 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 es una señal de la obra del Espíritu de Dios en esa persona, pero carece de carácter.
La Biblia nunca lo hace, no habla de eso. Judas y Saúl, Judas Iscariote, el rey Saúl, profetizaron, hicieron milagros, bla, 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 etcétera, pero no tenían los corazones transformados por el Espíritu. ¿Cuáles son los componentes de este Espíritu? Versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas, los componentes de este fruto del Espíritu. El amor, el ágape. ¿Qué es, pastor? Es servir a otra persona para su bien, para su crecimiento, para su comodidad, por el valor de quién es Él, no por lo que Él o ella te puedan dar. Eso no es amor. Lo opuesto es el temor. Obviamente el egoísmo. La versión falsa es el egoísmo. Cuando alguien te atrae y lo tratas bien por la manera en que te hace sentir, o vas a conseguir de esa persona o las cosas que pueda darte por llevar bien esa relación, lo tratas bien. Eso no es amor. Pero cuando aquella persona no esperas nada de él o de ella, sino que lo tratas como a un hijo de Dios para su bien, su crecimiento, su comodidad, eso es amor. Pero lo contrario, ya lo acabamos de ver. Esto es un fruto de los componentes del Espíritu. Amor. Amor. ¿Tratas bien a tu esposa? ¿Tratas bien a tu esposo? ¿O eres de aquellos que la tratan de una manera que delante de todos la avergüenzas? Componentes de ese fruto es el amor a tus hijos, a la obra, a Dios mismo, al Evangelio. El gozo, que está hablando el versículo, el gozo. ¿Tienes tu deleite en Cristo? ¿Tienes tu deleite en la cruz, en el Señor, por el valor de quién es Cristo Jesús, por lo hermoso, por su obra redentora en tu vida y en la mía? ¿Te gozas en la obra de tu Redentor, en la suficiencia de su voluntad y no en la tuya? ¿Estás contento, gozoso con lo que tienes? ¿Con lo que Dios ha provisto? Porque lo contrario son los celos, ya lo vimos. Su opuesto es la desesperanza. Su falsificación o versión falsa está basada en una euforia, en experimentar las bendiciones, en lugar de experimentar a aquel que bendice, que es Dios, que es Cristo. Este tipo de personas tienen grandes cambios de ánimo, de estado de ánimo. Son duros con ellos mismos, son bruscos, dependen de las circunstancias, son bajadas, subidas, tienen dinero, son felices, tienen la relación bien, son gozosos. Pero cuando entran en crisis, cuando entran en la prueba, se van hasta abajo, ya no hay gozo, sino que hay crítica y juzgan al Señor. Paz se refiere a una confianza y un descanso en la sabiduría, en la soberanía y en el control de Dios y no en ti. Uy, aquí eso es tremendo. Porque buscamos la paz en otras cosas. Reemplaza la ansiedad. La paz de Dios reemplaza la preocupación. La versión falsa de la paz es la indiferencia, la apatía. Pero también decir que no te importa es obrar por ti mismo. Paciencia. La paciencia, la habilidad para enfrentar los problemas sin explotar o lanzar ataques. Ira. Esperar en que Dios obra y no obrar por nuestra propia cuenta. Su opuesto es el resentimiento hacia Dios, hacia los demás. Su versión falsa, hermanos, es el cinismo, la resignación. Es
¿Y cuál es la raíz más profunda de la paciencia? El orgullo. El orgullo. Yo tengo, ¿qué problema? Yo le decía al Señor, ¿qué problema que tengo con la paciencia? No hay día de Dios que yo no tenga todos los días con la paciencia. Aquí ya los he contado, qué tremendo. Los súper, los semáforos, las trabazones, todo. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me dejas de tratar con la paciencia? Y dice, no, es que no es la paciencia. La paciencia solo es un resultado de algo más profundo, Héctor. Tu orgullo. Tu orgullo, nuestro orgullo. La amabilidad, benignidad. Cuando sirvo a los demás. Cuando les sirvo a los demás a tal punto que eso me hace vulnerable. Su opuesto es la envidia. Esta envidia que me impide servirle, gozarme en la alegría de otro. Sus falsificaciones son las buenas obras manipuladoras, haciendo bien a los demás para que yo pueda llevarme gloria, pueda felicitarme, sentir que soy lo suficientemente bueno para los demás, para Dios, que me den aplausos. La bondad, la integridad, ser la misma persona en cada situación, en vez de ser un impostor o un hipócrita. Esto no es lo mismo que ser siempre sincero, pero sin amor. Es decir, las cosas de manera, hablarlas, confrontarlas de una manera que atropellamos para sentirnos mejor. Así éramos muchas veces. En otra película, en otra ocasión éramos así. La fidelidad, la lealtad, el valor, ser absolutamente confiable, leal, fiel a su palabra. Y eso nos lleva a ser fieles entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. El opuesto es ser oportunista. ¿Conoce personas así? Solo son amigos en los momentos buenos de bonanza, pero en el problema no existen. Su falsificación es ser amoroso, pero no sincero, hermanos. Por lo que nunca está dispuesto a confrontar la verdad, confrontar el pecado del hermano, cuestionar el pecado del otro y llevarlo a la luz de Cristo, llevarlo a la cruz. Ese es el opuesto a ser fiel, lealtad, con valor, que es lo que habla la Biblia. Humildad, mansedumbre, no jactarse de los logros personales, no jactarse de lo que sabe, conoce o puede hacer y llegar a ser. Problema que está muy fuerte en nuestra carne. Está dispuesto a dar a los demás de lo que tiene. Sabe aceptar cuando peca delante de Dios, pide perdón, cuando se equivoca ante los demás. Una persona humilde, mansedumbre, confronta con la palabra, con la verdad de la Escritura. Dominio propio y templanza. La habilidad de dedicarse a lo más importante, a lo más urgente, a la Biblia, a la palabra. ¿Está nuestra vida acorde a todo esto que habla los frutos del Espíritu? ¿O los frutos que tú das son falsificaciones? Los versículos 24 y 25 dice cómo podemos hacer crecer ese fruto en nosotros, el fruto del Espíritu. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Cómo entonces puede el fruto del Espíritu echar raíz en nuestros corazones y producirse en nuestras vidas? En primer lugar, tenemos que recordar que somos de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo acá? Amén. Somos del Señor. Somos de Cristo. Dice en la Escritura, los que son de Cristo, comienza el versículo 24. Y eso es hermoso. Los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho? Crucificado la naturaleza pecaminosa. Todo lo que es ya es nuestro. Nuestra aprobación y aceptación por parte del Padre descansa no en nuestro carácter o acciones, sino en las suyas, en las de Dios. Eso es grande, hermano, de esperanza. Somos de Cristo, usted es de Cristo Jesús.
Y inevitablemente usted va a seguir creciendo. Inevitablemente usted va a dar frutos en medio de esa lucha entre su carne y el espíritu. En segundo lugar, porque pertenecemos a Cristo, hemos ¿qué? Crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Crucificar la naturaleza pecaminosa es, hermano, realmente la identificación y el desmantelamiento o botar o destruir mis ídolos. Mi yo, el ídolo más grande, tuyo, mi yo. Nos adoramos tanto que ese yo nos lleva a levantar otros ídolos. O sea, morir a mis deseos. Desmantelar todos esos deseos, negarme. Y que la fortaleza de Jesucristo, la fortaleza del Evangelio, aquella que leo, aquella que amo, sea la que me guíe. Crucificar la carne significa reprimirla, no darle poder al pecado al nivel motivacional en tu corazón, en mi corazón. No darle ese poder, ese valor que hay. Por eso es que muchos dicen, es que fue mi carne, pastor. Es que pobrecito yo. Es que fíjate, pastor, de que, o hermano, es que mi hijo Mateo tiene 4 años. Y hoy se portó mal. Y solo se sube al carro y me dice, me porté mal. Pero piensa que le iba a aplaudir. Piensa que siendo así, sincero, me porté mal. No quería, pero me porté mal. Y yo sé que me vas a dar vara. Pero no quería. Había algo que me hacía hacerlo, papito. Pero créeme, no quería. Pues ni yo quiero darte vara, pero te tengo que dar vara. Desde pequeños nos queremos escudar así. Nos queremos resguardar así. Es que no puedo porque soy débil. Es que la carne es débil, dice el pastor. Sí, lo que pasa es que estás buscando justificación para pecar tu carne. Es no darle ese poder. Ya no nos conocemos según la carne, dice la Biblia. Ya no puedes darle a ti ese poder en tu corazón. Más bien debes de ponerte en contra de ese pecado, en ese comportamiento, en tu vida. Negarte, no voy a hacerlo. Mientes. Tengo pastor, miento para cada momento. Entonces, tú piensas antes de hablar y decirle, Señor, lo que voy a hablar honra, glorifica tu nombre. Lo que voy a decirle a mi hermano, a mi esposa, en este momento exalta tu nombre, te glorifica. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Entonces, niégate. Porque en ti mora algo más grande. Tú le perteneces a Cristo Jesús, así que puedes negarte a ti mismo. Amén. Amén. Pablo no está diciendo que el crucificar la carne seamos duros con nosotros mismos, o sea, que nos demos latigazos en el cuerpo, como una antigua tradición católica, que sabemos que durante la Cuaresma muchos de ellos renuncian a algo, algunos caminan, hacen penitencia, hacen muchas cosas. Por lo general esto lo que significa es rechazar algunas de las necesidades de descanso naturales de nuestro cuerpo. Y eso es un error, porque no es así. Pablo no está diciendo únicamente, solo digan no al pecado. No. Nuestra carne desea vivir bajo la ley de alguna manera. Siempre va a buscar hacerlo. Lo que quiere hacer, quiere encontrar una forma de autosalvación la carne. Solo decir no sin ver los motivos que hay detrás que te llevaron a ese pecado, aún así puede ser una manera de buscar tu propia justicia. Un cristiano puede decir, he sido crucificado en Cristo, como lo dice Gálatas 2:20, como algo que ha sido hecho para nosotros, que tú y yo ya fue hecho, ya somos libres del pecado.
No estás buscando algo que ya se produjo, que ya lo hizo Cristo en la cruz. La muerte de Cristo fue nuestra muerte. Eso es lo que está diciendo el versículo 24. Está hablando de una crucifixión en curso que nosotros le hacemos a nuestra naturaleza pecaminosa a medida que hacemos morir la antigua naturaleza en nosotros. Ya la obra fue hecha en la cruz. Si tú no tienes esa conciencia, vas a estar luchando. Tu carne siempre va a querer estar bajo esa ley. Por último, el versículo 25 dice de la siguiente manera. Léeme el versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Y este es un proceso hermoso. No solo negándonos a las cosas, es un proceso activo que nosotros hacemos, guiados por el Espíritu, guiados por Él. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona viviente. Amén. Que tiene como función glorificar a Jesucristo. Se gloría en Jesucristo y magnifica su gloria, su obra. Nos lleva siempre a la luz, nos lleva a la cruz. Nos convence de nuestro pecado, nos lleva a vernos a nosotros mismos. Y esto es hermoso, porque de esa manera, así nosotros identificamos nuestras falsas creencias, aquellas verdades que son mentiras, y nosotros hemos vuelto verdades absolutas en nosotros, todas esas mentiras, ese pecado, esos pecados que nosotros a muchos les ha dado placer, que no pueden salir, que están atrapados, que dicen, yo no puedo salir de esto. Son más fuertes que el Señor, en otras palabras. Entonces el Espíritu Santo dice que nos guía. Te dice que esas creencias, todos esos argumentos son una mentira. Que debes de vivir bajo el señorío de Cristo, bajo la verdad de la palabra, que es lo que nos hace libres. Amén. Yo recuerdo que años atrás fui drogadicto, pero amante de muchas drogas. Mi carne siempre me dice, ya no como antes, pero me decía que sería bueno volver a probar siquiera un poquito de las drogas que practiqué. Y en algún momento se estaban volviendo verdad, como no sabe nadie lo que yo estoy viviendo. Es que el pastor Carlos no sabe lo que se siente tener ansiedad por cierta droga, porque él nunca lo ha probado. Eso era una mentira en mi carne, que me estaba dando y me estaba controlando y me estaba liberando una calle para volver a caer, porque si yo caía, el pretexto era, ustedes no saben lo que se siente. Por eso, ¿qué hice? Ya no soporté, por eso volví y caí. Mentira, mentiras, son mentiras. Yo no necesito droga, yo no necesito ese placer. Es una mentira, no la necesito, tú no la necesitas, nadie la necesita. La necesidad más grande del hombre es Cristo Jesús, amén. Pero esa es la mentira, y es donde el Espíritu Santo, dependiendo de la palabra que tú tengas, que estudies y que ames, es donde viene y comienza a guiarte a Él, a esa verdad, a decirte, tu suficiencia solamente es Dios, hijo. Tu suficiencia está en la cruz, en el Evangelio. Lee, mira lo que Jesús dice acá y comienza el Espíritu Santo a gloriarse en Cristo, a glorificarse, a guiarte a la verdad. Por eso que todas estas mentiras solamente pueden ser reemplazadas por el Evangelio de nuestro Señor. Es por eso que el cristiano lee, medita, estudia la palabra para que sea su deleite, sus fuerzas. Esa vía que solamente puede ser y la fortaleza que solo Dios puede dar al hijo, al cristiano. En medio de esa lucha entre la carne y el espíritu. Hermanos, no estamos solos. Tienes luchas, peleas todos los días contra tu pecado. Pues deja de hacerlo. Ya Cristo venció todos los pecados en la cruz. Tú eres libre. No creas esas mentiras. Eres libre. Eres una mujer
limpia. Ha sido limpiada, sanada por la sangre de Jesucristo. Nosotros los hombres que estamos acá, no vivamos en esa mentira. Hay una lucha, la naturaleza pecaminosa, pero Cristo ya venció. Ya estamos crucificados en Cristo. He aquí, iglesia, que antes éramos esclavos del pecado. Hoy, gracias a Cristo, podemos y somos libres. ¿Cuántos son libres acá? Amén. Somos libres. Su Espíritu nos preserva. Su Espíritu Santo nos lleva siempre a Él, le glorifica y nos da conciencia para arrepentirnos de nuestros pecados del día a día. Ahora somos hijos de Dios. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Ya no eres un esclavo, ya no eres un pordiosero, ya no eres la nada o el nada que antes decían que eras. Ahora tienes el título más grande. No eres médico quizás, no eres gran profesional, no sé, pero tenemos lo más grande, que somos hijos de Dios y tenemos un Padre bueno que nos ha dado libertad. Somos libres, porque simplemente así lo ha dicho y lo dice su palabra. Es cierto, hay una lucha, pero ¿por cuál vamos a vivir? En la que ya Cristo venció. Así que todos podemos acá santificarnos y vivir en las obras del Espíritu. Amén, iglesia. Vamos a orar.